Cuando vino este grupo Papaya Partida a Chile, estuvieron en Concepción, pero antes viajaron por todo el norte, estuvieron en Santiago y llegaron hasta Osorno, ¿no? Donde curiosamente hoy día me ubico. Ellos llegaron hasta acá, en ese tiempo yo había suspendido mis estudios de Concepción y estuvieron acá un buen tiempo. Ahí pude conocer más en profundidad, en lo cotidiano también, lo que era la realidad colombiana, conocer un poquito más sobre todo ese mundo de la música colombiana y particularmente sobre la música de la costa atlántica. Un trabajo bastante curioso que trabajé seleccionando música étnica en la radio de la Universidad del Biobío. La Radio Francia Internacional tenía una división que se llama Música del Mundo, que envían a hacer en vivo a las diferentes a diferentes radios universitarias de todo el mundo, y entonces envían mensualmente un paquete de discos de música étnica, de música tropical, de descubrimientos de nuevos proyectos artísticos. Y a mí me tocaba seleccionar la música que iba a pasar por la radio, en el fondo, de ese tipo de cosas. Y entonces, te estoy hablando de principios de los 90, puede ser, los 91, 92, hasta el 95 estuve ahí. Y entonces empecé a poner en la parrilla musical de la radio de la universidad Cesaria Évora, no sé, Zap Mama, cosas así. La primera vez que sonó en Chile Cesaria Évora y Zap Mama las programé yo y eran demos, ¿cachai? Que habían llegado demos de ellas, cuando estoy hablando de demos de finales de los 80, cuando todavía ni siquiera habían sacado discos de esos artistas. Entonces venía un demo, venían paquetes de discos donde tú tenías que seleccionar cosas, no sé, pues yo escuché muchísima música angoleña, de Mozambique, de Tanzania, qué sé yo, Senegal. En Concepción yo creo que es como, para mí por lo menos es como una especie de ejemplo de varias cosas con respecto a lo afro. Principalmente, o sea, cuando yo pienso en Concepción, ¿cómo decirlo? En Concepción antigua, en el ochentero, noventero, digamos, tiene que ver con el candombe, tiene que ver con Barrio Sur, para mí por lo menos, con el desarrollo de los batucadas también en paralelo, o también un poquito compartiendo espacio. En el 2000, ¿cierto? Y acá en Concepción se vieron las primeras batucadas, que fueron la Foz de Arella, también la Paligüeyna, que también fue en esos años también muy conocida. Y así, por ejemplo, Babalao también, que fue el grupo que nosotros, donde yo también pertenecí, digamos. El año 94 llegamos con Quillay de vuelta de Uruguay. 94, 93 para el 94, ya, así. Llegamos con la idea de volvernos, y al final nos quedamos. Aquí nos quedamos ya en forma definitiva. Y ese año, el 94, me acuerdo que yo conocí a Lucía Garzón y al Charlie Barría, a Sergio Barría. Hicimos amistad. No me recuerdo cómo fue que nos conocimos, y ellos tenían un grupo que se llamaba Palenque. Cuando Marco Burdile llegó aquí, luego de haber hecho un viaje a Uruguay con su grupo Quillay. Como que veo y reconozco que empezó a formarse cosas en torno al Marco Burdile. Y bueno, el Marco era mi vecino, ¿ya? Cuando yo era chico, vivíamos, bueno, con todos los burdiles cisternas, que son como un gueto ahí en San Pedro, y éramos todos vecinos ahí, y también por ahí, pues, ellos en esa época estaban más como en el rollo de la música andina, y después como que les dio
Después de Quillay como que les dio la onda con el Con candombe. el candombe. Y de ahí vino el Barrio Sur. Bueno, también fui compañero del Kiko Novoa, fueron como compañero curso. Entonces el Kiko también estaba en el Quillay y también por ahí en algún momento compartimos música y todo. Como que esos son los recuerdos que yo tengo de gente que tenía algún tema con la música afro. Claro. Con la papaya, o sea, que vienen de esa raíz de la papaya partida, de este grupo de gente colombiana, digamos, que pasó por Concepción y que desarrolló también la percusión afrocolombiana. Entonces, a mí me pasó de que tuve la posibilidad en esos momentos, digamos, de, de relacionarme con ellos, que seguramente del año 2000 a 2002 probablemente empezamos, digamos, esa situación y claro, yo pude llegar allá a hacer taller, me acuerdo de haber hecho taller incluso de batá, en un momento en que yo no tocaba tanto batá, pero sí tenía clases con David Ortega. Con mi ex esposa volvimos a Concepción y ahí armamos este grupo Palenque y era un grupo, digamos, de amigos simplemente, un poco como Lucía en ese tiempo también era como un poco raro ver a una colombiana por acá y diría que el grupo sí se sintió más fortalecido con la presencia de la llegada del grupo Quillay, que venía regresando de Uruguay. Y ellos trajeron el candombe y estaban recién llegados acá y nos encontramos y fue un encuentro feliz, porque ahí nos sentimos que en realidad algo estaba pasando, digamos, en el ambiente, no era solo una intención individual particular de un grupo de amigos, sino que ya había algo, digamos, más desde distintos flancos que se estaba abordando este interés por la música afrolatina. Lo primero que hay que decir es que el candombe surge gracias al grupo Quillay. Aquí en Concepción surge el grupo, entonces no tenemos que olvidar eso. Barrio Sur como tal viene a ser como una especie de hijo del grupo Quillay, así lo vemos nosotros, porque los que fundaron Barrio Sur obviamente son integrantes del grupo Quillay. Y nosotros tuvimos esa experiencia de salir el año 87, también nos íbamos por 3 meses, en nuestra inocencia de grupo de música latinoamericana, queríamos hacer una gira por 3 meses por América Latina y ahí aprender. Ese es como el sueño de todos los grupos de esa índole, ¿ya? Pero tan solo en Buenos Aires nosotros estuvimos 4 meses, o sea, ya nos olvidamos aquí de Chile y así fue surgiendo esto. Para mí el desarrollo del candombe, por lo menos en Concepción, es bien social, es bien ¿cómo decirlo? Es bien comunitario, es bien de base, ¿sí? Al parecer las batucadas también. Entonces, para mí Concepción tiene esa cosa bastante ejemplar, digamos, que yo creo que no ha cambiado, o sea, se ha vuelto más específico, se ha vuelto más se ha profesionalizado harto más también. Pero justamente yo creo que la raigambre social, algo así como una especie de deber social que tiene la práctica no solo percusiva, estoy hablando de la música por ahora, no solamente la parte, digamos, percusiva, sino que musical en general, es bien social. Muchos movimientos sociales políticos, y desde ahí en las noches de las peñas conocí a los disidentes del 58, Efecto Caimán, quienes alegraban todos los espacios en realidad. Y bueno, nosotros bailábamos la cumbia como la sentíamos, ya como la cumbia chilena. Y igual por las historias que después me contaba mi papá, no sé, aquí como que fue igual como parte del nacimiento del estudio del folclore afrocolombiano. Aquí venían muchos grupos como, no sé, los Vagones 58, hay mucha influencia de Sergio Garriga que trajo un poco como de esta historia acá a Concepción. Y bueno, también me acuerdo que por esos años del 2015 o un poco antes, 2014, haber participado en la Escuela de Carnavales en Palihuayna. El aporte en general del grupo Quillay, pero especialmente en la construcción de lo que es Barrio Sur,
de Jaime Salgado, fundador del Quillay, y de Aarón Concha, que integrante también del Quillay, pero más nuevo, así como yo, más nuevo entre comillas, no de edad. Bueno, con ellos fuimos, digamos, y ellos dos y quien habla, fuimos los impulsores de lo que fue Barrio Sur, que no quería que se me escapara ese detalle, porque después aparece Figuretti aquí en todas las... claro, asignándose todos los créditos. Entonces hay que hacer justicia. Y más atrás, bueno, de ahí podemos, no sé, ustedes vean, pero más atrás reconocer la importancia del Chino Aval, de Oscar Aval, que fue la persona que a mí en lo particular me enseñó a tratar de entender lo que era el candombe. Como digo, era un crucigrama esa cuestión. Sabíamos que necesitábamos de alguna forma reunir a todos los tamboneros para poder formar audiencias, tanto para nuestras propuestas, así de que la gente conociera los tambores, los valorara, porque en ese tiempo, por ejemplo, juntarse a tocar en la comparsa del Barrio Sur era meter boche y no era música. Entonces queríamos que la gente valorara y conociera y respetara, y eso involucra que también pudiéramos aportar un poco también como con la visión. Entonces pasó de que ese primer verano, digamos, ella me dice, oye, vamos a Concepción a hacer unos talleres, si no me equivoco fue a Calaucán. Y claro, me empiezo a interiorizar de la historia, digamos, de la historia de Calaucán, de partida, la historia de la música en Concepción, pero a otro nivel, ¿no? Más que los grupos o las bandas que uno conoce, digamos, de Concepción que han pululado por todo Chile, sino más bien era un tema digamos, de entender que algo estaba pasando allá en las calles, ¿no? Y que tenía que ver con tambores, y para mí eso fue una maravilla. Me acuerdo haber llegado el primer día y la persona que estaba en el seminario anterior era en Calaucán, era una clase de moderno, si no me equivoco, de Paola Asté, y ella estaba siendo acompañada con percusiones por el Aarón, ¿sí? Aarón. Y yo quedé impresionado cómo el hombre ahí se manejaba, digamos, con los tambores, cómo se manejaba, digamos, acompañando, porque no era solo tambores, bueno, era como un set, digamos, de percusiones muy ecléctico, y estaba ahí involucrado, digamos, en la clase de danza. Yo ya estaba trabajando también con danza en Santiago, pero para mí esto fue como, wow, me dio vuelta la cabeza, digamos, y entender, y a partir de Aarón, digamos, él me va contando de Barrio Sur, me va contando de Quillay, del candombe, de la importancia del candombe en las calles de Concepción. Y después se fueron dando nuevos espacios, nuevos locales también con raíces afrodescendientes, y entre eso conocí a un profesor que era el Roger, que fue quien daba clases en la Juanita Toro, y ahí también me empecé como a integrar a esas clases, y desde ahí no he parado. Fueron como 3 caminos: Calaucán, después íbamos con Juanita, y Juanita tenía en ese momento digamos un grupo que hizo con las muchachas más pequeñas de ahí de su escuela, y ahí nosotros, la Claudia fue a hacer unas coreografías, y ahí nosotros viajábamos, los músicos en ese momento de los UNED que estábamos en Santiago, viajábamos a Concepción, me acuerdo, a tocar para esas coreografías, ¿ya? Y eso yo creo que son de los registros más bonitos, digamos, que tengo también de Concepción, ir a acompañar a estas muchachas muy pequeñas que estaban aprendiendo danza, digamos, y que dentro de su formación Juanita Toro dio la cabida, digamos, para el afro. Eso también justamente en la danza, ¿ya? Lo que tiene la danza, digamos, Concepción, es que si bien las universidades, hasta lo que entiendo, hasta ahora, digamos, lo que yo entiendo, no hay carreras profesionales de danza en las universidades de Concepción, sí hay historia, digamos, de 2 escuelas, como es Calaucán, tremenda escuela, digamos, y como es también Juanita Toro, quien ininterrumpidamente ha estado, digamos, sacando gente hacia las escuelas de danza del país. Entonces, esas 2 tremendas potencias, si es que no hay más. Evidentemente yo sé también que el flamenco es una cosa bien fuerte también en Concepción, pero voy a que justamente da ese otro lado, digamos, un poquito más, ¿cómo decirlo?,
profesionalizante. Entonces también África América también tuvo candombe, pero también hicieron otros talleres también de Afrocolombia, Afroperú, en los cuales yo pude participar en muchos de los talleres también porque venían profesores de otros lados a enseñarnos a nosotros los ritmos, no solamente danza, sino que también percusión. Bueno, después así seguí proceso, dentro del proceso abrí el Cariño Malo, que fue un lugar en el que igual tuvo cabida por primera vez. De hecho yo inauguré el bar con el Ernesto Artimes, el Edo Ortega, con un proyecto de Afrojazz que se llamaba Motuto. ¿Ya? Y ellos fueron la banda que inauguró el Cariño Malo. Fue el año ya el 96. Y nosotros empezamos, dentro de la parrilla musical del local, empezamos a pasar mucha música africana, así como bailable en el fondo. Y también, no solo música africana como la de yembe y cosas así, sino que tradicional, sino que igual música árabe, música fusión, y dentro de ese tipo de cosas, no sé, pues yo igual venía con una carga, como te comentaba, de haber vivido en Bélgica y haber estado súper relacionado como con las comunidades marroquí y argelinas, entonces conocía el soul, conocía el nahua y la música como del Sahara y todo eso, entonces y también me gustaba mucho y encontré siempre que era una música así como, a pesar de que tiene como componentes melancólicos altos, así es súper bailable. Como el entonces, norte de África, sí, esa sí, zona. entonces tienen aspectos así como entre religiosos y melancólicos, pero al mismo tiempo súper bailables. Y bueno, en los espacios en los cuales yo he estado programando, como el Cariño Malo, después la República, el Bar del Frente, el Rumba, y aquí mismo en la Casa de Salud, y también en Santiago cuando trabajé acá, o fuera de Chile, en otros lugares por donde anduve como DJ, como programador, siempre la música africana ha sido uno de los grandes tópicos en mi vida. Me acuerdo que el año 97 organicé en el Teatro Concepción un festival que se llamó La Percusión del Mundo, y en el que hubo grupos batá de Cuba, algunos grupos chilenos, una batucada del Caruso Moraga de Santiago, que fue como la primera batucada que hubo en Chile, la Osda Quinta. Vinieron los que ahora se llaman De tu cuna a tu tumba, que era el Juanito Gronemeyer de la Floripondio, con el Aros, que tocaba como una fusión así como india-africana, así, que era bastante curiosa igual, así una fusión bien rara. Y después hubo como una instancia de un festival de la UdeConce que se llama Mujeres en el Arte. Entonces, como que yo tenía otras amigas que estaban como en otros grupos mixtos de agrupaciones afrocolombianas y como que dijeron, oye Luna, hay como una convocatoria para participar en el Festival de Mujeres en el Arte con tambores afrocolombianos, pero solo mujeres. Y yo dije, ya, bacán, démosle, pero ¿qué? No, porque pensamos que tú podías ser como tocar tambor y todo. Pero después de como meterme en ese mundo y conocer a las chiquillas, fue como algo que yo creo que nos envolvió por completo. Y así, ya eso fue el 2015, han pasado 5 años. El año pasado tuvimos la oportunidad de ir allá a la tierra del Huireñe, en Necoclí, que igual es una de las partes de las que pude constatar nuevamente, como yo igual pensaba que en realidad toda la música que es como raíz, en este caso como folclore afrocolombiano, que es como lo más hermoso, sublime, sencillo, como de la cotidianidad. Desde el año 2013 tuve la oportunidad de poder viajar a Concepción e impartir un taller de tumbe afrodescendiente, afroariqueño la verdad. Y desde ese momento siento yo que vi a Conce desde otra perspectiva. Tenía claro que en Conce pasa mucha música, especialmente el rock, ¿no? Pero el bagaje musical que tiene Concepción, especialmente los afrodescendientes, siento que es mucho más de lo que nosotros conocemos, lo que hemos vivido o que creemos que existe. Concepción está muy bien nutrido, siento mucha alegría porque es una ciudad muy grande, pero al mismo tiempo muy concentrada en lo que quiere brindar.
hay muchos talleres, hay muchas intervenciones, hay grandes expositores que se presentan allá. Y creo que eso se debe a este grupo humano que maneja estas relaciones con mucha gente de afuera y que a pesar de que ellos salen a poder tener estos talleres, también tratan de llevarlo a su ciudad y así poder tener buenos expositores que después les dejen una semillita y es un camino para poder seguir haciendo lo que hacen. Me tocó ahí como ser partícipe, una vez que una amiga me invitó a decir, oye, vamos a tocar una batucada, y yo en realidad no tenía idea, pero como que la gente igual era tan amable ya que te recibía así como, oye, aquí he tenido un tambor, tenido un colgador y todo, así no, voy a ocupar tu pañoleta que estoy ocupando en el cuello, así no hay problema y todo, entonces como que igual era súper bonito, po. Y ahí como conociendo a la gente y todo, fui cachando que también, no sé, pues estaba el Centro Cultural África América, y de repente encontrarme por casualidad un día de enero X que coincidentemente era el día del carnaval, y como que cachar a toda esa gente junta, reunida, fue como algo súper como, oh, esto igual está pasando, no es que Concepción sea netamente como la ciudad del rock, que siempre se piensa, Concepción ciudad del rock y todo, sino que es como igual una cuna de otras manifestaciones culturales y de la música afro. Para uno es muy difícil, no sé, ir allá donde se cultiva como toda esta cosa, donde nace, pero lo bueno de esta instancia es que como que era una forma de poder traer esas cosas como acá al territorio y poder también como que los maestros y las maestras pudieran como relatar su forma de vivirlo, porque esto para nosotros que es como un estudio, en otras partes es como la cotidianidad, lo más sencillo de... Porque por eso como que esa palabra como que uno siente el tambor como por dentro y todo, porque es como algo propio de la existencia. ¿Sabes que yo creo que más que estar así como tan como en el rollo tan afro, era gente como que tenía gusto por la etnomusicología en el fondo, así como gente que tenía un gusto súper amplio en torno a la valorización y difusión de música del mundo. Creo que eso fue lo que primero trajo hartas cosas de ese tipo para acá, para Conce. Yo, ahora lo de África América para mí es como, viene a ser como la consolidación un poco de haber cultivado en diferentes estilos, de haber dado la chance de acercarse a la cultura como ya a la danza, a las expresiones más visuales de la parte africana, no solo a la sonoridad. Ahí recuerdo yo que nace África América, que fue alrededor del 2003, si mal no recuerdo. Y claro, y ahí empezó África América a hacer talleres. Y los primeros talleres que hubieron fueron de afromandingue. Y yo recuerdo que yo participé en los talleres de danza y en los talleres de percusión también, de afromandingue. Claro, para que yo tiene que empezar desde el principio, cuando yo llegó en noviembre, y noviembre, diciembre, enero hay un festival en Concepción que se realizan, yo creo que todo lo enero. Entonces yo fui en Parque Ecuador, nunca yo voy a olvidar este día. Yo vi este festival, yo estaba escuchando los ritmos de África, los ritmos afro. Y es así, siempre en todo proceso el núcleo motor es un motor, una pequeña cosa que hace mover otros mecanismos, que en este caso sería la sociedad. Entonces uno también tiene un impacto a nivel social, pero también lo que yo digo, que sostengo, es que aún así este pequeño centro que son las agrupaciones culturales, los que generan identidad de los barrios, toda esta gente que hace el quehacer cultural es el motor. Esto incide en la sociedad, pero falta mucho más todavía. Yo a África América lo veo como un continuador y un articulador de los esfuerzos que están haciendo las distintas agrupaciones, las agrupaciones culturales. Veo el rol fundamental porque África América es como el que cataliza, como que el que sostiene, digamos,
digamos, un movimiento cultural que aunque es incipiente todavía, pero esto hay que verlo a futuro. Entonces yo ahí destaco el valor en la organización de ellos, la preocupación constante porque sigamos nosotros en la senda que se ha trazado las agrupaciones culturales en general. Yo fui allá, pum, yo vi que pasa aquí un festival. ¿Cómo se llama este festival? Se llama África en América. Yo dije, entonces, África en América. Yo soy el único que eres africano, pero en el América, precisamente en Chile, muy precisamente en Concepción. ¿Vale? Entonces me encantó el concepto, yo dije, ya, qué bacán esta idea. El concepto de África-América surge de la imagen de la Pangea del continente como eran sus orígenes, que estaban unidos, África y América, y después se separaron por los movimientos de la tierra y después se volvieron a unir a través de las migraciones de esclavos. Entonces nos pareció un concepto súper interesante de cómo se volvía a unir África y América en sus raíces. Entonces pusimos ese nombre, empezamos a poner a las investigaciones que íbamos haciendo sobre ritmos africanos, afrolatinos. En ese tiempo confluimos integrantes de varias agrupaciones que desarrollaban sus propuestas en torno a la música africana y afrolatina, con la necesidad de generar un espacio de investigación y difusión que nos permitiera aprender, conocer, viajar, generar una propuesta artística potente. Bueno, fue muy bonito llegar a Conce y darme cuenta que tienen un carnaval, que es el carnaval de África en América. Yo no me imaginaba, yo solo conocía el carnaval de Barranquilla y había escuchado de algunos otros, pero solo conocía el mío, y llegar acá y encontrarme con este bonito festival que no solo tiene música de una sola parte de Latinoamérica, sino de varias partes de Latinoamérica, y encontrarme un montón de gente que hace música afro. Y se fueron dando las oportunidades con el Centro Cultural África América de participar en Pasacalles, y no me acuerdo en qué momento, pero tomé como la autonomía, me autoconvoqué y con otras chicas a empezar a maquillar. Yo la verdad que hasta ese momento no me maquillaba mucho, no era como un área personal que desarrollaba. Pero en el carnaval se dieron otros espacios y creo que fue súper importante estar ahí, hacerlo y dialogarlo. Y eso permitió que en diferentes viajes fuera observando también desde el maquillaje cómo se daban en diferentes personas o en diferentes actividades el maquillaje. También me acuerdo que por esos años de los inicios, como de mi vinculación con el tambor, apareció el movimiento Raíz con el colectivo Origen. Entonces como que igual eso siempre se agradecía, que entre el centro cultural y el colectivo como que siempre se proporcionaban como instancias de formación. Nuestra primera premisa era el respeto por la cultura que alberga el ritmo en el que estábamos interpretando. En nuestro caso, la cultura africana y afrolatina era muy diferente a la que nos rodeaba a nosotros. Entonces nunca podríamos entenderla, interpretarla y sentirla como ellos si es que no conocíamos el contexto, su entorno originario, y no estábamos insertos o estudiar lo que sucedía en ese entorno. Esta verdad fue como la herencia más hermosa que dio el Centro Cultural Barrio Sur. Aprendimos de ellos a respetar de esta manera las culturas originarias que estamos estudiando. Y además de eso, siempre se hacía el carnaval después, que empezó haciéndose el carnaval de África América, que se hacía en enero, que empezó era muy chiquitito, eran poquitos grupos los que habían, y ahora ya cuando vemos el carnaval de África América, viene gente de varias regiones también a participar, no solamente de aquí de Concepción, sino que de otros lados, vienen y tienen
hay ritmos de afro-uruguayos, ¿cierto? Batucadas, afro-Colombia, afro-Perú, y así muchos otros ritmos afro también. Claro, la CONI me presentó mucha gente de African América, donde estaba Gonza, la Nicole, Claudia, Luchito y todo lo otro, Carla. Ya, entonces nosotros organizamos nuestra clase de afro y de ahí, pum, yo vi mucha movilización para que yo empecé a dar clase en el estudio Black Dance. O sea, yo creo que desde la formación de África América, o sea, pienso que había un tremendo desarrollo. Por un lado han aparecido bastantes más bandas, más cultores, empezó gente a bailar. Entre nuestros planes había seminarios intensivos con profesores, cultores de su folclore, festivales, ciclos de música y danza, pasantías, cosa que pudiéramos ir a los lugares nosotros para experimentar y empaparnos de la cultura. También queríamos sistematizar lo que aprendíamos para formarnos como monitores y poder trabajar en lo que nos gustaba. Yo personalmente quería que nuestro centro cultural fuera un espacio de trabajo permanente y así lo proyecté. Bueno, yo soy de la ciudad de Barranquilla, nací en Barranquilla Atlántico en el año 1996, pero me crié toda mi vida en un pueblo que está a las afueras que se llama Puerto Colombia, que tiene mar y es un súper tropical y sobre todo que tiene algo muy especial que se llama el Sirenato de la Cumbia, que es ahí donde eligen a la mejor bailadora de cumbia, el mejor traje, con varias reinas de varios municipios del Atlántico. Ahí empecé a criarme y mi papá me empezó a enseñar la música de tambores afrocolombianos como tambores de millo, ritmos de gaita, y con él empecé a estudiar desde que estaba muy pequeña. Después estuve en una sinfónica, ahí empecé a tocar redoblante, batería, después me interesé por la guitarra y un día me interesó cantar. Yo no quería ser cantante, yo quería ser percusionista, quería toda mi vida tocar tambores, pero bueno, se dio y ahí estoy, ahí ando. Decidí irme de la ciudad para otra ciudad más grande que se llama Bogotá, que es la capital. Llegué allá, empecé de cero y conocí a una actriz y cantante que se llama Aida Bosa. Empecé a tocar música del Caribe colombiano con ella, porque ella hace música del Caribe colombiano, canta rondas, canta chalupas, canta bullerengues en general. Entonces fue muy bonita la experiencia con ella porque digamos que ya yo venía apartada un poco de lo que era la percusión folclórica porque estaba cantando más que todo. Y con ella empecé a tocar el tambor nuevamente y después de eso conocí a La Perla, que es una agrupación de 4 chicas que hacen música de tambores del Caribe colombiano, mezclada con beatbox y música urbana. Y entré a La Perla y ahí fue donde empecé a salir, a conocer, fuimos a Europa, hicimos la gira Bruja en el año 2018 y llegamos acá a Chile, estuvimos en Santiago, en Valparaíso y llegamos acá a Conce. En los 3 hicimos talleres, en los 3 hicimos conciertos, pero el lugar que más me gustó fue Conce. Yo decía que una vez que este proceso de instalación de los extranjeros sea definitivo, o sea, ya se queden como chilenos, tengan su descendencia y nosotros la mezcla, eso va a ser interesante porque ya no va a ser el Chile que teníamos. Va a cambiar el panorama cultural, va a cambiar la forma también de entender muchas de estas músicas de América Latina y del mundo también. Entender que van a formar parte de nuestra identidad, no así hasta ahora. Desde muy pequeña mi padre me enseñó a muchas cosas sobre la cultura de Brasil, ya que mi papá fue un hombre brasileño que llegó aquí a Chile, se radicó siendo promovedor de la música afro-brasileña. Entonces mi papá fue malabarista, fue cantante, bailarín, percusionista brasileño, entonces
desde muy chica, siempre, bueno, nos enseñó a bailar el samba, ¿cierto? A tocar el pandeiro, y así nos enseñaba, bueno, con distintas cosas, ¿cierto? De repente con unos baldes, con palitos, nos enseñaba a hacer ritmos del zurdo, de dobrada, algunos redobles, qué sé yo, siempre nos estaba enseñando, digamos, dentro del contexto familiar, todo lo que era de su cultura afro-brasileña. También perseguimos desde el inicio algunos objetivos que tenían que ver con poder realizar el arte que Tahuel venía haciendo desde toda su vida en esta ciudad o en este país. ¿Ya? Generalmente cuando han venido artistas extranjeros a vivir en Chile, se han quedado en Santiago, en capital, donde eso ha permitido que se engrandezca mucho más el rol artístico allá. Y que Tahuel haya venido aquí a Chile y se haya quedado en Conce también ha sido tremendamente provechoso para nosotros, para él y para todos quienes aprovechan su estadía aquí en esta región, en esta ciudad. Y bueno, todas esas pequeñas experiencias han generado vivencias, colores, lectura, intercambio, y han permitido construir desde el maquillaje, que es lo que me gusta, como ciertas propuestas, cierta calidad también. Una especie de carrera en torno a la música étnica, vinculada primero al hip hop, fusiones de jazz, fusiones más electrónicas. Viajé mucho gracias a eso igual. Fui mezclando cosas insólitas como la música balcánica con la música africana, así algo bastante raro, y eso me dio, en un momento de principios de los años 2000, me dio como harta posibilidad de viajar por el mundo y de salir a yoguear. En el maquillaje, y eso también empezó a cambiar la perspectiva de todo lo que podíamos hacer. No que estamos haciendo cosas buenas o malas, sino que cuánto más podíamos hacer en el maquillaje y en la puesta en el escenario. En el 2012 después y en el 2015 tuve la posibilidad de estar en Colombia nuevamente y en los carnavales de Barranquilla. Pero ver las posibilidades que teníamos desde la danza de proyectar, y claro, las comparsas allá llenas de colores, de brillo, sin limitantes. Y sin ninguna limitante, porque yo hasta ese momento igual pensaba, no sé, si vamos a hacer una danza tradicional, bueno, quizás tradicional maquillaje, y entonces después fui entendiendo que la calle, si bien no cumple el espacio tradicional, sino festivo y pagano, cumple la misión de proyectar algo que es festivo y pagano. Entonces ahí abrimos como toda la compuerta a probar y proponer desde el maquillaje. Aprovechar esta gira, voy a ir a Europa a varios lugares, voy a ir a Chile y ahí veo dónde me quedo. Fui a Europa después de Chile, pero me encantó Conce. También que conocí, hice muchos amigos acá, entonces dije ya, voy a venir para acá. La decisión la tomé en el 2018, a finales, y en noviembre ya estaba acá, ya estaba viviendo en Conce. Cuando llegué conocí el tumbe, yo no sabía ni siquiera que existía el tumbe. En Colombia, de hecho, yo creo que casi nadie sabe en Colombia que el tumbe existe, y llegar acá y darme cuenta y reconocer que también que hay un pueblo afrodescendiente en Chile, que quizás se blanqueó, por decirlo de esa manera, por mucho tiempo, pero que ahora la gente está diciendo, no, aquí también hay gente afro, también hay música afro, que es el tumbe. Fue muy hermoso, y además que me encantó como la comparsa como tal. Tuve la oportunidad de salir con Tumba la Comparsa, acompañada de algunas chicas de Luna Tambó el año pasado en el Festival de African America, y también tuve la oportunidad de cantar con mi banda, con la Lalibal. Y entonces, pero derivé finalmente hacia la música electrónica, hacia una música más tribal, y después descubrí una corriente específica que es en la que me quedé como sentado y en la que me quedé produciendo música, que es el Deep House, que es esencialmente una música orgánica fundada en los tambores africanos. Entonces, gracias a eso han venido a Conce a tocar
muchísima gente con la cual yo he tenido que cambiar de viaje para tocar allá, tocar acá y la verdad yo nunca me he promovido mucho haciendo lo que hago, pero ha generado una oportunidad de intercambio musical súper grande, súper valioso, porque hemos tenido la ocasión de tener grandes DJs y también grandes bandas de música de diferentes estilos africanos en Concepción, sobre todo estos últimos 7 años. En Afro en Concepción, para mí yo están pensando muy bien, para que yo veo que hay gente que nunca ha bailado afro, pero que están prendiendo, que están diciendo ya, se puede. ¿Cachai? Entonces que está bien. Pum. Algo que comentábamos también desde el inicio que Tahuel llegó a Ponce es que, bueno, y él pudo darse cuenta, es que no solo había el afro que él tenía en su mente, que era el afro tradicional, Claro. el de raíz Claro. puramente africana, de lo que él conoce en su arte, Sí. sino que había muchas derivaciones. Y eso como que lo atrapó. Dijo, Eso. ay, me decía, pero ¿cómo esto es afro, pero no es afro tradicional? Yo decía, no, mira, esto es, qué sé yo, afro-peruano, esto es Cubano, afro-colombiano, afro, etcétera. Hasta que yo tomo clase para Hasta- aprender todas ha las tomado- clases de ha afro, tomado afro, clase afro, afro. Porque lo cautivó Sí, también eso sí, de se que, parece mucho. de que pese que acá estamos tan lejos de África, vivimos de igual forma, en la forma que podemos y en la forma que está más cercana a nosotros, la cultura. Estos chicos que me acompañan en la banda y llegar y decir, listo chicos, vamos a tocar champeta, y ellos como, oye, ¿qué es la champeta? No sé tocar champeta, listo, esto es la champeta, les mostré a ellos y después entregarle eso al público y la gente no sabe qué es la champeta, pero la baila y se la goza y después preguntan, oye, ¿cómo es que se llama ese ritmo? Y yo, ya, se llama champeta, es un ritmo que llegó de África, Colombia, que lo bailamos mucho allá. Es muy bonito ver cómo puedo aportar cosas que quizás la gente acá no conoce y que puedo llevar con mi música y que puedo hacerlo de una manera jocosa, por decirlo de esa manera, graciosa, donde la gente se sienta parte, cuando yo estoy en el escenario se sienta parte de la presentación como tal. O sea, no es como, esa es la banda y nosotros somos el público, sino que todos somos uno solo y podemos bailar. Es como estamos hechos, tenemos otras características como país que tampoco son muy buenas. Entre ellas justamente el racismo, el clasismo, y las personas que tocamos música afro tenemos que entender de que esto no es aprender un ritmo, nosotros estamos heredando, estamos hurgando en la cultura ancestral, y esa cultura viene con sangre, viene con esclavitud. Entonces no es una cosa banal lo que hacemos la gente que estamos en esta parte también de esta música. Eso, yo creo que el aporte va por ahí. Y por último, el 2015 creo que fue el proyecto de África América, digamos, donde están ustedes ahí. Las muchachas nos invitaron, con la Claudia también, y me acuerdo haber ido con toda mi familia allá también, con Andrea y el Santi, y pude también hacer situaciones ahí del candomblé afro-brasileño, como del varilleo y las marcaciones, aprendimos todos marcación y fue bien bonito encontrarse con otras camadas, otras nuevas generaciones de amigos tocando, digamos, y nuevas generaciones de amigas bailando. También fue una maravilla, digamos. Yo pretendía que se formaran comparsas como de ese momento, de los 98, en 5 años más. Si existieran comparsas, por ejemplo, en Talcahuana, en Hualpencillo, mira, apenas con Barrio Sur nosotros ahora, con todo este tiempo. Entonces eso da cuenta de que el medio cultural es adverso en cierto sentido. En algunas partes, en algún sentido es propicio por la novedad y todo, pero en otro sentido es adverso. No hay, ustedes saben bien que no hay apoyo, porque no es considerado importante, no es relevante lo que uno hace. Nosotros también tenemos que entender que nos movemos en un círculo reducido, porque entre nosotros nos vemos las caras, o sea, como se dice, nos vemos nosotros entre gitanos, pero si vamos a la gran masa de gente no les interesa lo que hacemos. Creo que desde 2013 estoy muy agradecida de conocerlos a todos y a todas por su gran trayecto, su gran trabajo y su esfuerzo, porque este camino no es fácil, este camino es medio pedregoso,
pero es bonito cuando es retribuido entre los amigos, es bonito cuando uno crea, es bonito cuando uno inventa, dentro de estos saberes que uno aprende, ¿no? Va inventando y creando cosas nuevas. En la danza principalmente ha permitido como explorar el espacio comunitario, el querernos, el cuidarnos y el hacer una mística, un espacio previo al salir a bailar, en donde nos encontramos, nos observamos, nos cuidamos, y después de ese espacio tenemos la posibilidad de estar concentradas también. Es un espacio súper íntimo cuando nos maquillamos, nos concentramos, compartimos, nos cuidamos, como yo anteriormente decía, nos cuidamos porque unas están preocupadas de otras, de que el maquillaje de todas esté a la par y que todas se sientan, más que verse, se sientan disfrutando ese momento para poder salir a la calle y poder expresar lo que la danza significa para nosotras. Y claro, lo otro bonito que yo encuentro, lo otro muy interesante también es esa situación que pasa, que a mí me tocó, digamos, estar presente en ese momento de pensar siempre como que hay que traer gente de Santiago a veces, ¿cachai? Como para que los profes o las maestras de Santiago, digamos, para traer. Y de pronto no, pues de pronto ya no se necesita tanta gente de Santiago, sino que de otros lados, y efectivamente la cantidad de maestros, o como se le quiera llamar, o profesores, digamos, que vienen o directamente de otros países y van a Concepción, o que viven definitivamente en Concepción, digamos. Eso es bastante interesante también. Ya hay una ciudad potencia, una ciudad que puede exportar, por decirlo de alguna manera, afro. Claro, gracias Concepción, de verdad, gracias Concepción, y Concepción es muy grande, como digo, la gente grande Concepción. Y bueno, yo creo que mano con la mano, como dicen en África, mano con la mano, vamos a tener más fuerza. Entonces, si nos juntamos, podemos levantar la cosa de afrodescendiente en Concepción. Y hay hartos que están intentando fundir un poco música electrónica, incluso que andan en una búsqueda de fundir un poco la música electrónica con la música afro y con músicas tribales en general. Y eso enriquece todo, enriquece el lenguaje, es parte de una búsqueda identitaria por un lado, de reconocer alguna herencia y de ponerla en valor a través de un lenguaje más contemporáneo. Pero siempre también como una búsqueda de la identidad mía, de buscar también mis raíces, ya que en esos años, cuando yo era muy pequeña, era muy poco, se veían personas afro, personas de color, personas negras, se veía muy poco acá. Generado espacio para África-América dentro de los locales que yo he tenido. Y claro, o sea, yo soy fan absoluto del trabajo de usted y de todo el proceso como que se produce como de mixturización de cosas con el folclore local, con el proceso de Calule, por ejemplo, y de todo lo que ha ido saliendo a partir de eso. Entonces, yo creo que ha crecido harto. Creo que ha servido para nutrir en el fondo musicalmente a la ciudad, porque ha habido siempre el mito de que Concepción es una ciudad de rock, pero ni por cerca de encontrar que Concepción sea una ciudad rockera, sino que todo lo contrario. Creo que una ciudad que ha andado en busca de un lenguaje propio y al cual la música afro le ha aportado una tremenda cantidad de sonoridad y le ha quitado esa languidez melancólica que en general tiene la ciudad. Todas las cosas que dice afro-latino en general, afro-latino me encanta. Para que yo baile afro-peruano, me encanta bailar afro-peruano, me encanta tumbe, afro-cubano. Entonces yo, latino en general, yo dice que, como la gente dice afro, latino en general, somos africanos, todos somos africanos. La historia dice que la humanidad empezó en África, precisamente en Etiopía. Entonces que somos africanos, obvio que tú eres blanco, negro, amarillo, como dice el niño, ya blanco, negro, amarillo, verde, todos somos africanos.
Entonces somos afrodescendientes, que tú quieres, que tú no, que no quieres, que tú quieres entender o no, somos afrodescendientes, obvio. Son los mismos sangre que están circulando en los venos.